Esta mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Alex Galán, el realizador asturiano. Lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. Vamos a hablar de sus últimos proyectos. Uno lo estamos viendo aquí, en Groenlandia, ¿no? Sí, en Groenlandia. Estuvimos un mes, acabamos de llegar casi recientemente y un mes por allí pasando frío. Bueno, ¿y qué han ido a hacer allí? Cuéntenos. Pues fuimos a rodar un documental, un largometraje que más o menos habla de nuestra mirada hacia el Ártico, de cómo a través del cine, a través de los documentales percibimos el Ártico, ¿no? A veces romantizado a través de los esquimales que llamábamos, ¿no? Que son los inuit. Y a partir de esa mirada lo que hicimos es explorar la figura del explorador polar Ramón Larramendi, que es una persona que para mí y para muchos que nos gusta la aventura es poco menos que una leyenda, pero que fuera de estos círculos pues tampoco se le conoce tanto, ¿no? Entonces pues lo que hicimos fue acompañar a Ramón durante un mes en toda una expedición polar y bueno, intentar entender un poco esa figura. Bueno, ¿qué ha entendido? ¿Qué ha visto? ¿Quién es Ramón Larramendi? Yo no sé si la gente lo conoce lo suficiente, cuéntenos. Es complicado de definir quién es Ramón. Tenemos que imaginarnos que es un español, que para muchos pasa desapercibido, que en los años 90 realiza una expedición que se llama la Expedición Circumpolar, que es una expedición polar jamás repetida por ningún ser humano. Son 3 años atravesando el Ártico, desde Groenlandia, Canadá, Alaska, atravesando el Paso del Noroeste, y todo siguiendo los métodos tradicionales de los inuit, de los esquimales, siguiendo los métodos de kayak, trineo de perros. Es una expedición que no se había hecho nunca antes y que la hizo un paisano nuestro. Y Ramón es una figura que, pues eso, en los círculos árticos es casi una leyenda, ¿no? Y me llamaba mucho la atención cómo en Groenlandia, en Canadá, en Alaska, tenemos un paisano nuestro que es una leyenda y aquí en España pues no tenemos tanta constancia de quién es, ¿no? Y bueno, pues allá nos fuimos con él. Uy, ¿y cómo es en la distancia corta? Es especial porque... Tiene que serlo. Tiene que serlo. Y es que además es especial en el buen sentido, porque para vivir lleva 35 años explorando regiones árticas, más de 40.000 kilómetros por zonas polares muy comprometidas. Hizo el Polo Norte, el Polo Sur, el Polo de Inaccesibilidad, el Paso del Noroeste, o sea, todos los desafíos árticos los hizo esta persona. Entonces, claro, tienes que tener necesariamente una mente diferente, una mente que funciona distinto, que está acostumbrada a esos ritmos del hielo, a esos ritmos también muy parecidos a los de los inuit, las comunidades locales. Entonces es una persona muy interesante de conocer y es una experiencia no solo recorrer Groenlandia, sino conocer a Ramón en persona. Yo no sé si le habrán hecho este chiste, pero cuando le pregunten cómo es Ramón, puede decir frío. Pues frío, pues podríamos decir que es frío. Y eso, que mira, fíjate, parece un chiste, pero en el fondo es la clave de la supervivencia en el Ártico. Yo cuando lo veía a él trabajar en la expedición, liderar la expedición, a veces me llegaba a desesperar porque decía, ostras, lo que dices, ¿no? Es frío, parece que no le interesa avanzar, que está quieto. Y yo tenía como esa prisa de quiero llegar a este lugar, quiero coger esa moto de nieve, avanzar hasta este lugar. Y él era como tranquilidad. Yo no lo entendía muy bien hasta que uno de los propios inuit que nos acompañaba, porque la expedición fue con Ramón y también con 2 inuit, me decían, es que Ramón se comporta como nosotros y en el Ártico la clave para sobrevivir es ser muy lento, hacerlo todo muy despacio, tenerlo todo con una tranquilidad extrema y lo que dices, ¿no? Ser muy frío, ser como el entorno. Claro, ¿y por qué en el Ártico es importante esa calma? ¿Por qué? Porque es la forma de que no haya un objetivo real. Yo le decía a Ramón, pero tenemos que avanzar 35 kilómetros, decía, el objetivo no es avanzar. Digo, pero ¿cómo que no? Estamos haciendo una expedición, el objetivo sin duda es avanzar. Digo, no, el objetivo es que ahora estamos aquí, ahora tenemos comida, ahora tenemos un lugar caliente. Entonces, todo lo que sea generar un cambio, bien sea de posición, bien sea de situación, hagámoslo muy despacio para estar observando en todo momento las posibilidades y las posibles variables. Una tormenta, un lugar de grietas, una falta de combustible para el hornillo. Entonces, todo lo que sea hacerlo muy despacio asegura que el cambio va a llegar a su manera. Claro, improvisación cero, digámoslo así, ¿no? Improvisación cero. Y ya todo controlado. Y frente a una improvisación, si hay que elegir entre una improvisación o 3 días estáticos, 3 días estáticos. Luego hablar de Ramón y me parece que está hablando de un Jedi, ¿eh? Sí. Es que yo creo que no nos hacemos muy bien lo que es la idea de estar 3 años en el Ártico sin retorno, o sea, iniciar una expedición, saber que no sabes cuándo vas a volver, pero pueden pasar 3 años, pueden pasar 5, y pensar que esto fue en 1990, lo cual significa que fue la última gran expedición clásica, porque a partir del 95 más o menos se populariza el GPS, se popularizan los teléfonos satélites y ya el viajar es de otra manera. Ramón hace esto en los 90 con una brújula, un sextante y un mapa y un kayak, es algo casi de otro tiempo, ¿no?
Es que es de otro tiempo. Es que es de otro tiempo. Sí, Y claro. si pensamos en esas expediciones árticas de Franklin en el Paso del Noroeste, eran expediciones que se hacían muy mecanizadas, se llevaban grandes barcos con muchísimo carbón. Ramón se planta con un kayak, con un trineo de perros y completa una travesía que no había completado nadie. ¿Cuándo podremos ver esto? Pues posiblemente a finales de año, principios del próximo año, porque aunque tenemos muchísimas ganas y nos encantaría sacarlo ya, tenemos otra película por estrenar, también en el frío, también en el invierno, pero en vez de en Groenlandia, en Zarreu, en la parroquia, en el concejo de Ahora Aranda. hablaremos de la película, pero vamos a cerrar primero lo del Ártico. Los Inuit, no sé si lo he dicho bien, que son la población indígena de Groenlandia. Usted que ha estado en tantos sitios, que ha conocido tantas culturas, ¿qué ha visto en ellos? Bueno, los inuit es lo que popularmente llamamos muchas veces esquimales, ¿no? Lo que la gente considera esquimales, que es una palabra relativamente peyorativa para ellos, porque esquimales viene a significar como comedores de carne, y es como una palabra que se les puso. Inuit significa persona. Entonces, ellos a sí mismos se refieren como inuit, o sea que bueno, está bien dicho así. Y lo que te encuentras es que son unas personas adaptadas a un entorno donde a priori es imposible que el ser humano esté adaptado. Uno se imagina Groenlandia y bueno, podemos ver estas imágenes en las que estamos viendo pues, los fiordos, los pequeños pueblos, y casi parece hasta idílico, ¿no? Sobre todo en un día soleado. Pero hay que pensar que casi todo el terreno de Groenlandia es un casquete polar inaccesible, donde apenas hay rastros de vida de nada, ¿no? O sea, no ves una sola brizna de hierba. Entonces, en principio no es un lugar que esté hecho para que el ser humano lo habite. Sin embargo, los inuit lo habitan y lo llevan habitando desde generaciones, desde que hicieron los movimientos poblacionales desde Siberia, porque los inuit en realidad son siberianos, que atravesaron el estrecho de Bering, que cruzaron Alaska y que llegaron a Groenlandia. Entonces, claro, lo que te encuentras con ellos es la capacidad de adaptación del ser humano a un entorno que a priori es incompatible con la vida y que para ellos es normalidad, porque yo voy, lo muestro y puedo decirle a mis amigos, aquello era muy extremo, pero en el fondo ellos viven una normalidad absoluta, no hay nada de extremo y no hay nada reseñable, es una vida pues como la nuestra. Claro, y ¿ha tenido oportunidad de preguntarles por qué? ¿Por qué siguen viviendo ahí? Pues fíjate, esa es una pregunta que hice muchas veces, esta vez ya no la hice en Groenlandia, pero la hice muchas veces Sí. pues en viajes en Siberia, en Mongolia, y dejé de hacerla porque me parecía que era un error de perspectiva por mi parte. Claro. Y dejé de hacerla cuando a un pastor de la estepa de Mongolia, que vivía lo más alejado que nos podemos imaginar, a 40 bajo cero, en una yurta hecha de pieles, le pregunté, hombre, pero ¿y por qué vivís aquí? Y él se quedó muy serio y me dijo, porque es mi hogar. Y claro, me di cuenta de que en el fondo el error era mi pregunta. ¿Cómo le voy a preguntar por qué vive ahí? Pues porque es su hogar. Es como si subes no sé, si vas al concejo de Valdés o al concejo de Pesoz, que parece que está como muy alejado, y te encuentras al último paisano del pueblo y dices, ¿y usted por qué vive aquí? Y dirá, pues porque esta es mi casa. ¿Cómo no voy a vivir aquí? ¿No? Está adaptado a ese lugar y hay algo más allá de si es duro o no es duro, es suyo. Claro, puede decir, ¿por qué no? Sin más, ¿Por qué no? ¿Por qué vives tú en otro sitio? Claro, ¿Vives de tú en hecho, otra ciudad? la broma con la que muchas veces te responden, yo les decía muchas veces a algunas comunidades indígenas, es que vivís muy lejos. Y yo decía, no, lejos vivís vosotros. Esto es el centro del mundo. Los que vivís lejos sois vosotros. Entonces, claro, llega un momento que te das cuenta que por duro que sea el entorno, para cualquier persona, sea un indígena de Groenlandia o sea un paisano de Pesoz, su casa es el centro del mundo. Es que las charlas con usted son interesantísimas siempre, porque de alguna manera es como si viajásemos, ¿no? Entonces, claro, yo tenía aquí apuntado, ¿qué aporta viajar? Perspectiva, en realidad, porque nos da esa perspectiva que me hubiera hecho a mí no hacer esa pregunta. Claro. Y es perspectiva y esa perspectiva al final te da como un punto de humildad, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante, mira, dices, ¿qué aporta viajar? Pues sentirse estúpido, y me parece muy interesante sentirse estúpido, porque claro, sentirse inteligente es el principio de cualquier fracaso, pero sentirse estúpido es lo que te permite poder llegar a otros lugares, ¿no? Y cuando llegas a un sitio, haces una pregunta que aparentemente es muy profunda, ¿por qué vive usted aquí? Y te dice, porque es mi casa, y dices, hombre, pues es verdad, igual ya no la vuelvo a hacer. Claro, sentirse inteligente, apunto yo, puede ser el inicio de la estupidez. Claro, ¿no? claro. La soberbia y demás, ¿no? Bueno, esto lo podremos ver a finales de año. No sé en qué formato lo van a presentar, no sé si será para
Para televisión, cine... Pues es un largometraje, que va a ser mi quinto largometraje, formato documental, y la idea es festivales de cine, en una clave más cinematográfica, y después, una vez que se hace el recorrido de festivales de cine, poder llevarlo a salas de cine, después pues traerlo a las pantallas de los espectadores. Antes de hablar de la otra película, porque me parecía muy interesante, antes lo hablábamos, antes de la entrevista, trabajar en estas condiciones muy complicado, ¿no? Me imagino, decía usted que tenían que calentar el ordenador, que proteger las baterías para que, bueno, no se congelaran. Claro, es que igual que escarcha en el visor. Sí, se escarcha. Igual que las personas no están adaptadas para vivir en estos lugares, los equipos seguro que no. Las personas todavía más o menos llevan generaciones aprendiendo, pero los equipos electrónicos no. Entonces las baterías se terminan muy rápido. Todos los días hay que descargar el material, capturarlo, hacer duplicados y triplicados, porque imagínate que después de estar durante un mes rodando, lo llevas todo en el mismo disco duro, la lancha vuelca, se cae una mochila al agua y se pierde todo. Entonces lo tienes que tener siempre todo triplicado en lugares diferentes. Bueno, es complicado, es tedioso y lleva un protocolo, pero bueno, cumpliéndolo los equipos resisten. Bueno, y la película, el cuarto largometraje, Valle Blanco, Gallo Negro, aquí no nos ponemos tan serios, ¿no? Esto he leído berlanguiana. Pues casi es un poco la típica estas historias de Berlanga que eran un poco absurdas, ¿no? La escopeta nacional y todas estas cosas, pero rodada en Degaña, en la parroquia de Zarreu, con los vecinos de allí de Zarreu, y elaborando con ellos el guión. Es como una especie de historia medio absurda que elaboramos con los vecinos del pueblo, que la rodamos durante un invierno. Nos quedamos ahí encerrados con ellos durante unas semanas cuando llegó la gran nevada, esas típicas nevadas que cierran los accesos a Zarreu y a tantos sitios en Asturias. Pues nos quedamos allí unas semanas rodando una película con ellos y, bueno, matando el aburrimiento de ese invierno, ¿no? ¿Lo pasó bien? Lo pasamos muy bien, nos dieron muchas claves de cómo los cineastas tenemos que quitar un poco nuestra mirada de llego con esta idea, es decir, bueno, tú llegas con la idea que llegas, pero cuando vas a un pueblo que tiene una idiosincrasia propia, tu idea déjala a un lado, permite que ellos cuenten la historia, que la vayan moldeando, que le vayan dando forma. La perspectiva que estamos hablando. La perspectiva de nuevo, y el cineasta pues se tiene que dedicar a ser simplemente una herramienta, un instrumento para poder que esa historia se lleve a las pantallas. ¿Cuándo podremos verla? Pues en septiembre, el estreno lo haremos en septiembre en el Festival de Cine de Santander, después la película se irá al Festival de Argelia y después llegará aquí al FIX, a Gijón en noviembre y bueno, y después a las pantallas de los espectadores. Pues está coproducida por RTPA. Está coproducida por RTPA y bueno, pues la verdad que para nosotros fue un gusto porque una historia tan peculiar como esta, que puede resultar tan absurda, necesitas a alguien, en este caso TPA, que confíe en ti, ¿no? Que digas, bueno, pues esta cosa que tienes en la cabeza que parece muy rara, vamos a sacarla adelante, ¿no? Y se pudo. ¿Y ya tiene algo en la cabeza? Para la siguiente película, sí. Ahora tendríamos que acabar de editar todo lo de Groenlandia. Que, claro, eso tiene que ser un trabajo. Sí, es mucho enorme. Material, mucho que montar, muchas formas de contar la misma historia. Entonces, bueno, esto va a llevar posiblemente lo que resta de verano seguro y casi de año. Mire, hablábamos de perspectiva. Cuando monta un documental como este, con tanto material, ¿hay algún momento en el que pierde la perspectiva? Sí, y es muy interesante, porque para mí lo más importante en el proceso de una peli es el montaje. Claro. En el montaje incluso diría que es más importante que el rodaje, porque ahí efectivamente pierdes la perspectiva, también encuentras otra, y ahí te das cuenta de lo que realmente querías. Es como que en el rodaje, tú como realizador o como director te puedes hacer trampas. Estás rodando una cosa que quizás no te interesa, pero la ruedas igual. Te estás haciendo trampas. En el montaje es cuando ves lo que eliminas de verdad, con lo que te quedas de verdad, y descubres tu propia intención. Dices, ostras, había rodado esto y esto y esto, creyendo que quería hablar de ello, y en cuanto llegué a la sala de montaje, lo tiré, claro, y me quedé con otra cosa, ¿no? Ahí es donde se transforma la película, y creo que es interesante perder esa perspectiva, porque hace que esté vivo el proceso de montaje, y que la peli pueda ir en una dirección o pueda ir en otra. Al final, el montaje es una especie de ejercicio de manipulación. No manipulación al espectador, sino manipulación de la pieza, de la película. Y bueno, dependiendo de lo que vaya seleccionando, va a tener un carácter o va a tener otro. Una manipulación al estilo del escultor, ¿no? Que tiene que claro, manipular la materia prima. Claro, ¿no? Totalmente. Y llegas a ciertos lugares donde, pues igual que un escultor, te fuiste llegando a un lugar, no era el que tenías pensado, pero cuando llegaste dices, pues parece que es una vía que me interesa, ¿no? Y empiezas a explorar otra. Y puede parecer así como muy místico, porque al final dices, oh, no, si estás en el ordenador tocando cosas, pero
en realidad es concepto. El montaje es una búsqueda de concepto, no solo de ritmo, de si le pongo una música, lo acelero o no, sino una búsqueda de concepto. Los de mi generación, cuando vimos concepto, pensamos en una película en concreto. Pero bueno, bueno, le quería preguntar, la última, ya estamos preparados para el tiempo, pero la última. Hoy hemos contado, no sé qué le parece a usted esto que está haciendo el Principado de promover una especie de escuela de cine en Asturias. No sé si le ha llegado algún eco, si sabe algo. Pues fíjate, me enteré hoy mismo. O sea, hoy mismo que vi alguna noticia, sobre todo porque estaba siguiendo mucho el tema de pues, las manifestaciones, las huelgas de los docentes, porque mi pareja es docente, porque tengo amigos que son docentes, y estaba algo muy preocupado con esto, ¿no? Y de repente justo vi lo de la escuela de cine. A mí me pareció una grandísima noticia. O sea, creo que además no es incompatible promover una escuela de cine, una herramienta nueva como una escuela de cine, no es incompatible con atender necesidades de la docencia de toda la vida. Y creo que es interesante porque además Asturias es un lugar que nos empezamos a acostumbrar a ser un set de rodaje en la naturaleza, cuando vienen spots, vienen películas, vienen otras cosas, y prácticamente llegan, captan el paisaje y se van. Y creo que es muy interesante que tengamos un lugar, también unos estudios, que tengamos unos profesionales que sean de aquí, para que incluso no solo desarrollarnos nosotros, sino cuando vienen otros rodajes, que se encuentren una base, lo que vendría a ser una industria, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la industria cinematográfica. En Asturias no existe industria ahora mismo, y una escuela como esta puede hacer que pueda empezar a existir una industria con una mirada asturiana, que al final yo creo que es lo interesante, que nuestra industria tenga nuestra propia mirada de la región. Bueno, veremos en qué queda. Alex Galán, realizador, como siempre que viene, es un placer hablar con usted, y le tenemos en la cima de la gente apasionada por lo que hace. Muchas gracias. Apasionados por lo menos, porque si no, no podríamos hacerlo. Bueno, hay gente que no está tan apasionada, pero bueno, y se les nota. Muchas gracias. A vosotros.